Hola y bienvenidos. En este video tutorial te vamos a mostrar alguna técnica para que aprendas a anidar fórmulas complejas. Comenzamos. Bueno, vamos a ver en este tutorial algún truquito que nos va a ser bastante útil a la hora de tener que estar anidando fórmulas. Lo ideal es que una fórmula, bueno, pues aunque por muy larga que sea, lo ideal sería que esa fórmula se encontrase solo en una celda. Veis aquí un poquito que estamos concatenando o anidando la función sí con esNúmero, con valor, con extrae que aparece varias veces, con encontrar que aparece varias veces también. Y bueno, pues estamos anidando todas esas fórmulas y veis que el resultado final, bueno, pues está mostrado solo en una celda. Cuando empezamos a practicar con fórmulas, bueno, pues normalmente utilizamos columnas adicionales para ir calculando, bueno, pues resultados parciales y luego en la fórmula final, bueno, pues ir haciendo referencia a cada una de las celdas. Bueno, pues vamos a ver cómo haríamos desde el principio esta fórmula, ¿vale? Veis que en principio parece bastante compleja, pero un poquito la sintaxis es larga, pero luego las fórmulas una por una tampoco son muy complicadas. El ejemplo que vamos a hacer, bueno, pues veis aquí que tenemos una serie de un texto, por ejemplo, y vamos a extraer el texto que aparece entre el guión inicial y el guión final. Veis que las posiciones de los guiones no es siempre la misma, por lo tanto vamos a tener que detectar en qué posición está el primer guión, en qué posición está el último guión y extraer el texto que hay entre medias. Y nos va a extraer el texto nos va a extraer lo que hay entre los guiones siempre y cuando sea texto, pero cuando sea número, como puede ser el 15.000, le vamos a decir que no lo extraiga. El resultado de, el resultado de esta, bueno, el resultado de extraer todo lo que he comentado, bueno, pues está aquí escrito en esta fórmula y bueno, pues vamos a ver cómo la podemos hacer paso a paso para llegar a este resultado de poner la fórmula final en solo una celda. Bueno, como la fórmula final veis que es bastante larga, bueno, pues lo ideal, si tratamos de escribir la fórmula tal y como es desde el principio, bueno, pues seguro que vamos a cometer algún error. Por lo tanto, lo vamos a hacer por partes y luego vamos a unirlas para que el resultado aparezca en una sola celda. Lo primero que tendríamos que hacer es saber en qué posición está el primer guión, ya que a veces está en la segunda posición, a veces en la tercera, a veces en la cuarta, ¿vale? Las posiciones de los guiones varían constantemente, no es la misma en ninguna cadena de caracteres. Por lo tanto, para saber en qué posición está el primer guión, pues vamos a utilizar la función encontrar. La función encontrar nos pide un texto buscado, que va a ser el guión, dentro del texto, que va a ser cada una de las celdas, y el número inicial, ese argumento nos va a decir desde qué posición va a buscar el guión dentro de la cadena de caracteres. Si queremos que empiece desde el principio, bueno, pues le vamos a poner un 1. Y nos dice que el primer guión está en la posición 2, el segundo guión está en la posición, vamos a arrastrar, el segundo guión está en la posición 3, el segundo guión en la tercera cadena de caracteres está en la posición cuarta y en la última cadena de caracteres, bueno, pues veis que está también en la cuarta posición. Vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, veis ahí que estaría en la quinta posición. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es averiguar, aquí por ejemplo este sería el primer guión, la posición del primer guión, y aquí sería la posición del segundo guión. Veis que lo estamos haciendo por partes, las formulitas en columnas apartes y luego las vamos a ir anidando. El segundo guión, bueno, pues vamos a utilizar la función encontrar también, que hemos visto antes. Aquí lo tenemos, encontrar el texto buscado va a ser un guión,
dentro del texto va a ser la cadena de caracteres y la posición inicial o el número inicial eh, a partir del cual va a empezar a buscar el guión. Bueno, pues si le decimos que empiece desde la posición 1, como era en este caso para encontrar el primer guión, bueno, pues siempre nos va a devolver la posición en la que encuentre el primer guión. Pero si nosotros le decimos que empiece a buscar a partir de una posición en concreto, bueno, pues le vamos a tener que decir que el segundo guión lo busque a partir de donde se encuentra el primer guión, bueno, pues el carácter siguiente. Para ello, bueno, pues en número inicial le vamos a decir que va a ser donde se encuentra el primer guión más 1. Y aquí vais a ver cómo nos está diciendo que aquí el segundo guión está en la posición 9, aquí está en la posición 11, aquí en la posición 9 y aquí en la posición 11. Si queremos extraer lo que hay entre los diferentes caracteres, perdón, entre los diferentes guiones, bueno, pues le vamos a decir con la función extrae, el texto, le vamos a decir esto, la posición inicial va a ser esto, ¿vale? Esta posición inicial es donde está el primer guión, pues le vamos a sumar un 1 y en la posición, bueno, y en el número de caracteres va a ser la resta entre esto menos esto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues veis que en principio nos saca 1 Javier. Vamos a ver aquí un poquito qué nos ha fallado. En el texto es esta cadena, en la posición inicial es lo que nos ha devuelto, no es de 3, sino E3 más 1. Aquí lo tenemos. Y aquí sería F4 menos E4. Nos da error, vamos a chequear un poquito la fórmula. E3 aquí no sería E3, sino que sería E4. Y aquí lo tenemos. Y como nos saca el guión en todas, bueno, pues le vamos a tener que decir aquí que es F4 menos E4 menos 1. Ahí lo tenemos. Y al arrastrar, pues veis que nos está sacando bien el texto. El problema es que lo habíamos dicho que nos extrajese solo el texto de aquello que fuese texto y no número. Y aquí en principio, como es un 15.000, bueno, pues nos está extrayendo el texto, lo cual, bueno, pues vamos a tener que tratar para que en principio nos saque solo texto y el número nos lo deje fuera. Bueno, habéis visto que nos ha extraído el texto, ¿vale? Pero también cuando ha extraído un número, bueno, pues también nos lo ha extraído. La idea es que solo nos extraiga el dato siempre que sea texto y no que sea número. En principio esto es un número, ¿vale? Pero tratado como texto, por eso lo está alineando a la izquierda. Si nosotros le decimos que nos extraiga el valor de todo esto, bueno, pues si ha extraído un número lo va a convertir a valor y si ha extraído un texto nos va a poner un error, ¿vale? Veis aquí que en el caso de que sea número nos ha extraído esto y en el caso de que sea un texto nos ha puesto valor. Bueno, pues ahora le tenemos que decir, hay una fórmula que es número nos dice si el valor de una celda es un número o no. En el caso de que sea un texto o un error, bueno, pues nos dice que es falso y en el caso de que sea un número nos dice que es verdadero. Bueno, pues va a ser lo que vamos a utilizar para saber si vamos a tener que extraer el valor o no. Por lo tanto, aquí le vamos a decir es número de esta expresión. Y aquí veis que nos dice que lo que nos devuelve esa expresión es falso para estos tres nombres, porque en este caso nos está dando un error y en el caso del número nos dice que es verdadero. Bueno, pues aquí le vamos a anidar un sí
Si lo que nos devuelve esta expresión es verdadero, entonces que no ponga nada. Y si no, pues que nos ponga el extrae que tenemos aquí. Vamos a ponérselo. Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar el paréntesis del sí y veis que nos extrae el texto, pero en el caso de que sea un número no lo extrae. ¿Veis un poquito? Bueno, pues que la expresión se va complicando cada vez un poquito más. Y bueno, pues veis aquí que estamos utilizando dos columnas adicionales, dos columnas con celdas donde estamos calculando cálculos parciales. Y ahora lo que vamos a hacer es estos cálculos parciales que tenemos aquí, anidarlos a esta expresión que tenemos en esta celda. Veis que en la expresión que tenemos aquí, bueno, pues hacemos referencia a dos celdas, tanto E4 como F4. Bueno, pues si aquí en E4 copiamos la fórmula sin el igual, la copiamos con control C al portapapeles, le damos escape para salir del modo de edición de la fórmula, pues todo lo que ponga aquí en esta expresión podemos sustituir el E4 por lo que hemos copiado al portapapeles, que es lo que teníamos en esta celdita, ¿vale? Vamos a sustituir E4. Teníamos aquí tenemos otro E4, se lo vamos a quitar, y aquí tenemos otro E4, se lo vamos a cambiar por esa expresión, y le vamos a cambiar aquí también el otro E4. Vamos a probarlo y veis que nos funciona, ¿vale? Nos extrae Javier, Alberto, Rosa en el caso de que sean nombres, y en el caso de que sean números no nos hace nada. Y ahora vamos a hacer lo mismo con, veis aquí que en la expresión, bueno, pues tenemos varios F4, bueno, pues el F4 lo vamos a sustituir por la expresión que tenemos aquí. Igual, por la expresión que tenemos en F4, ¿vale? Veis aquí que en F4 tenemos una formulita, la copiamos al portapapeles. Una vez que la hemos copiado al portapapeles, le damos escape para salir del modo de edición de la fórmula. Y ahora aquí donde tengamos F4, lo vamos a sustituir por esa expresión, ¿vale? Veis aquí que tenemos F4 y en principio parece que no tenemos nada más. Vamos a arrastrar, y como aquí en F4, bueno, pues hacía referencia a E4 también, bueno, pues habéis visto que ahora en esta formulita pues también tenemos más E4 que vamos a tener que sustituir por esta expresión que tenemos aquí en E4. Por lo tanto, vamos a copiar la fórmula al portapapeles, y desde aquí, bueno, pues todo lo que aparezca como E4 lo vamos a pegar por lo que teníamos en el portapapeles. Vamos a decirle, aquí hay otro E4. Veis que la fórmula se va complicando bastante, pero bueno, como hemos hecho cálculos parciales, pues ahora lo único que tenemos que hacer es anidar. Vamos a darle intro, vamos a arrastrar la fórmula y veis que nos sale perfectamente. Bueno, veis que ya no hay, solo hace referencia ya al texto, pero el resto, bueno, pues veis que ya no hay ningún E4, F4 ni nada por el estilo, a no ser que se me haya pasado en algún caso. Bueno, lo he chequeado, parece que está ya todo bien. En principio, bueno, pues a lo mejor no se podría comprimir más la fórmula, pero habéis visto cómo ya si eliminamos estas dos columnas, bueno, pues tenemos toda la fórmula en
una celdita. Veis que escribir todo esto desde el principio hubiese sido muy complicado. Si lo vamos haciendo paso por paso, pues al final habéis visto que podemos crear cuadros complejos sin columnas adicionales. Bueno, pues dale un like si te ha gustado el vídeo, compártelo con otras personas que creas que le puede interesar este tema de las fórmulas, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita en el caso de que desees recibir notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos al canal. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial, espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.